Pues estamos nuevamente en su canal de Hermanos Gadget. Hoy tenemos los Huawei FreeBuds 5 Pro, que son la nueva generación de Huawei. Es mi marca predilecta. En cuanto a accesorios, la verdad es que en construcción, pues es lo que más me gusta. Ajá. En cuanto a valor por tu dinero, pues en comparación con Sony, Samsung y Apple, pues sí tiene una ventaja clara. No son tan baratos como los Xiaomi, pero sí son muy baratos en comparación con lo que te ofrecen. Los Xiaomi, como recordamos, no te ofrecen características propias de un tope de gama, pero te ofrecen cosas muy similares, funciones muy parecidas y por lo tanto entra dentro de esta comparación. Entonces, este sí ofrece tal cual lo que te puede llegar a ofrecer un Samsung y un Apple por un precio significativamente menor. Estos en la página oficial están en 2,500. Entonces hablamos de la mitad de precios de un Apple o un Samsung. Por eso se han vuelto, o en su momento por eso Huawei tuvo mucho impulso en el mercado. Sabemos que actualmente por el tema de bloqueos ha bajado mucho su cobertura de mercado en celulares, pero en cuanto a accesorios sigue siendo una marca que tenemos que voltear a ver. Al final de cuentas es una de las opciones más premium. Sabemos que el diseño pues también en cuanto a colores tan sobrio como Samsung, no es tan iluminado y esto ha sido siempre en todos sus dispositivos, pero la calidad se asemeja mucho o es muy cercana o casi igual a Apple. En cuanto a presentación y calidad de empaque, por lo menos, podemos ver que sí se habla de una línea más premium por la mitad de precio. Entonces, al final de cuentas, en cuanto a características, contamos con IP57, que es lo más alto. En cuanto a batería, sí podemos hablar que hay una diferencia. En este caso, al parecer con ANC activado podemos tener una duración de 6 horas, algo que sí está por debajo de sus competidores. Por lo general, Huawei se distinguía por la batería tan amplia que tienen sus dispositivos. Por ejemplo, los relojes, el reloj que actualmente traigo pues tiene una duración aproximada de 10 a 12 días. Es un montón. Entonces, la verdad es que sí deja un poco a deber en cuanto a batería, pero al final de cuentas, como lo dijimos en algunos otros, pues la intención no es mermar o sesgar mucho la decisión de compra únicamente por la batería, porque al final nos ofrecen pues muchas características que tienen los demás por la mitad de precio. Entonces, al final de cuentas es algo que tenemos que mencionar, que la batería es un poquito más limitada en cuanto a tiempo. Sí, en comparación. Pero, tenemos tecnologías muy similares en ANC. Este también tiene ya o utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para hacer un poquito mejor la cancelación de sonido. Entonces, en cuanto a construcción, a mí siempre me han gustado mucho. La verdad es que es un diseño muy limpio. Entonces, pues al final no sé cuál sea tu perspectiva en cuanto a accesorios. No sé si ya tuviste la oportunidad. Sí, no he visto en completo, pero por ejemplo aquí, para mí que creo que es la primera vez que agarro unos de Huawei que nunca había probado. Me gusta, o sea, básicamente de inicio su presentación, su robustez, se sienten sólidos, ¿no? Y siento que sí aguanta. Sí, y aparte... son equiparables a Apple y Samsung. Sí, 100%. O sea, el diseño, estamos de acuerdo que los Samsung está por delante de, pero en comparación la verdad es que se sienten bastante bien. Sí, correcto. Mira, de hecho, aquí podemos ver que las gomitas que trae, igual muy parecido a los demás, que también trae 6, un poco más que los Samsung y los Xiaomi, pero pues por el precio está súper bien. Aparte trae, me parece que la denominación por tamaño, ¿no? A lo mejor no viene etiquetado como Sony. Sí, pero sí viene un poco más claro. Igual en Apple venía parecido, muy parecidos los dos. Por ejemplo, acá vemos su garantía. Supongo que acá es su manual. Sí, justo. O sea, muy sencillos. No trae cable de carga como otras versiones. Pero pues por el precio, no esperaría, ¿no? Es como que sí, está bien. O sea, otros más caros tampoco lo trae. Y bueno, o sea. Sí, no es algo por lo que te detengas a comprarlos, ¿no? Pero pues sí, esa parte, ¿no? Te queda como... A lo mejor no un mal sabor de boca, pero ciertos sentimientos encontrados, porque al final son marcas muy caras, en el caso de Apple y Samsung.
En el caso de Sony, nos sorprendió que a pesar del precio, pues traía engomado en color. Ajá. Y el material de las gomas creo que ha sido el mejor de los que hemos visto. Sí, la mayoría maneja el mismo material, excepto los de Sony. Entonces, en ese sentido, traía cable de carga. En ese sentido, Sony, pues sí, en cuanto a accesorios, pues sí está un poquito por encima de sus rivales. Pero en cuanto a construcción, lo que ha sido Apple, Xiaomi y Samsung, pues es de lo mejor que tenemos. La verdad es que la construcción es muy sólida. En cuanto a diseño, también yo soy un poquito más fan de los Samsung por la incorporación de aluminio que tienen. En este caso, seguimos diciendo que en cuanto a diseño, el Sony pues es un poquito más, a lo mejor, no sé si sea la palabra, pero un poco menos natural por la forma que tienen. Al final de cuentas sabemos que la forma tiene mucho que ver con la función que le da Sony, pero al final de cuentas sí, el que tenga estas patitas pues al final es un poquito más cómodo al momento de manipularlo por el tema de los gestos, por el tema del agarre. Entonces la verdad es que en cuanto a construcción, por lo que cuestan, yo siento que es de lo mejor que hay en auriculares. Y por el precio, pues la verdad es que es un excelente valor por tu dinero. Ya veremos en las pruebas si tanto Xiaomi como Huawei pues cumplen con las expectativas de sus características, lo que los haría aún mejor en cuanto a valor de mercado. En cuanto a otras características, pues la verdad es que se asemeja mucho al tope de las demás marcas. En cuanto a conexión, al igual que Sony, Xiaomi y Samsung, la verdad es que no hay un contacto directo o no hay una conexión directa con alguno de los dispositivos. Así es. En este caso únicamente, al igual que los demás, pues se intentó conectar hacia la computadora que tenemos aquí referenciada. Y en cuanto al dispositivo, pues no tenemos una conexión directa como sí lo ha hecho Apple. Apple en este sentido pues sigue demostrando que su ecosistema pues sí es muchísimo mejor. Entonces, al final de cuentas, estos en comparación de los Samsung, me parece que no se activó el ANC de forma directa. No, sí. ¿Sí? Sí se activó. O sea, justo si le tapo, se activa. ¿Se activa? Okay. Ajá. Pero justo no siento ese abrumar como en Samsung. O sea, en Samsung sentí ese como te abruma y va de poco así. O sea, como sube el poco a ANC, poco, ¿no? Ajá. O sea, no se siente tan el golpe y me gusta, es bastante sólido. Se sienten muy cómodos. O sea, no sientes que se te caen. La patita se siente cómoda. O sea, todo en realidad en base es muy a gusto. A gusto. En cuanto al diseño, en comparación de la generación anterior, que también los he utilizado, la verdad es que es un poquito más sobria, pero sí mantiene esos pequeños detalles que lo hacen muy atractivo. Entonces, también la forma siento que es muy práctica para guardarlo en la bolsa. O sea, siento que, por ejemplo, Sony, que era más como, no cuadrado, pero sí sus ángulos más marcados, pues siento que podría ser un poco más incómodo a primera vista. Igual que en Apple, siento que la forma le beneficia bastante bien. La forma está súper a gusto. O sea, sí, al final se ve un poquito más robusto que Samsung. Bien. Recordemos que el Samsung tiene un pequeño cristal para poder ver el interior del estuche, pero que al final de cuentas pues puede ser una situación en contra por el tema de los golpes. Pero al igual que los demás, hasta no realizar las pruebas correspondientes, podremos saber qué tanto cumple de sus características y si corresponde el valor por tu dinero marcado por el precio tan bajo en comparación con el competidor. Ya es cuestión de probar y ver qué tal. Me agrada cómo va la marca y cómo lo están utilizando, y que se rompe un poco esa idea de que si es chino es malo. Y exactamente. Realmente pues la construcción le gana a varios. Exactamente. O sea, y simplemente con eso ya le gana, y por precio pues más todavía. De acuerdo. Entonces prácticamente faltaría únicamente realizarle las pruebas que le vamos a hacer a las demás, y podremos determinar qué tanto de lo que promete cumple. Así es. Entonces, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video.